Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV y todavía no te suscribiste al canal, suscríbete al canal, poné me gusta, activá la campanita de notificaciones, hacé los comentarios que quieras en el chat y en el perfil de comentarios. Y por supuesto, si podés hacer donaciones en el chat, nos viene muy bien. Y hacete socio de la comunidad de Caras y Caretas, ahí en el QR que te pusieron en pantalla. Vas y te haces socio en cualquiera de las modalidades que en todas ellas te integras a nuestra comunidad y nos das un apoyo muy importante. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil, hacer los comentarios que deseen y también elegir entre las reacciones que Facebook te ofrece. A la comunidad twitchera, gracias por su mensaje, gracias por estar ahí. A los que nos miran por la pantalla de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión también, muchas gracias por estar ahí. Y a todos los uruguayos y uruguayas que nos miran desde las diferentes partes del mundo, toda la diáspora que nos manda mensajes, que nos manda cariño y que nos sigue semana a semana, muchas gracias también por acompañarnos. En la noche de hoy vamos a estar hablando con el presidente del Instituto Nacional de Colonización, el ingeniero agrónomo Alejandro Henry Rodríguez. Ahora, a pocos días de que se realice la interpelación en el Senado del ministro Alfredo Flati por la compra de María Dolores, de esa estancia que fue comprada en el mes de mayo y que el gasto fue observado, pero fue reiterado por el directorio del Instituto Nacional de Colonización esta misma semana, confirmando la compra de esa estancia, de ese terreno, para ubicar colonos especializados en la producción lechera. Además vamos a estar hablando con dirigentes del SUMA, con Alex Pintos, dirigente del Sindicato de Trabajadores del Mar, que están en un largo conflicto que queremos comprender y ver cuáles son las posibilidades de solución. Quédense con nosotros, soy Leandro Grillo, ya comienza Legítima Defensa, segunda dosis. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estamos ya en contacto, en comunicación con el presidente del Instituto Nacional de Colonización, el ingeniero agrónomo Alejandro Henry Rodríguez, al que le damos la bienvenida. Gracias, Alejandro Henry, por acompañarnos acá en Legítima Defensa, segunda dosis. Bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme a participar y aclarar bastante las cosas que están bastante confusas por a veces muchas declaraciones bastante inexactas. Henry, vamos a tratar de historiar un poquito el tema. En el mes de mayo, el Instituto Nacional de Colonización, utilizando esa prerrogativa, esa preferencia que le permite la ley, luego de que hay un acuerdo de compraventa entre privados, se le ofrece el campo y el Instituto hace esa opción de preferencia y decide la compra del campo. La sociedad uruguaya se entera, pero no porque así haya sido la voluntad del instituto, sino porque se entera en las exequias de Pepe Mujica, una persona que siempre tuvo muy presente el tema de la colonización, el tema de la tierra, y de algún modo la compra que se produce en esos mismos días en el que Pepe fallecía, termina siendo también como una suerte de legado, de homenaje por su postura histórica con respecto al tema. Pero es una compra que hace el Instituto Nacional de Colonización por esta vía. Fue muy objetada por parte de dirigentes de la oposición, en particular por el senador Sebastián da Silva, que incluso hizo un video desde la puerta de la estancia María Dolores, y que ahora, por cierto, va a llevar adelante una interpelación al ministro Flati. Hubo en ese interín, por otros motivos, un cambio en el presidente, por otros motivos, pero que también está relacionado con todo lo que sucedió, la renuncia del presidente de colonización del momento, Viera, y luego la designación de usted al frente del instituto. Esto se trabaja en el Tribunal de Cuentas, se estudia la compra, y por mayoría el Tribunal de Cuentas observa el gasto, y esta misma semana hay un pronunciamiento de la Sala de Abogados del Instituto Nacional de Colonización, de la División Jurídica, y una decisión del directorio, esta vez con 4 votos, o sea, podríamos decir con mayoría calificada, que reitera el gasto. Cualquier cosa
ingeniero Henry me corrige. Yo quiero solo hacer una especie de presentación de datos objetivos para que a partir de ahí podamos conversar y entender bien esta situación que se ha producido. Si no cometí errores, bueno, voy a partir como por el final. ¿Por qué el Instituto Nacional de Colonización resuelve reiterar el gasto pese a la observación del Tribunal de Cuentas en esta semana? Y a partir de ahí conversemos un poco sobre este negocio, sobre esta política de tierra. Muy, muy clara la introducción y muy didáctica, diría yo, en el sentido de que fue siguiendo todo el proceso. Yo me voy a adelantar en alguna cosa que me parece que también es importante en la introducción que quede claro. El Frente Amplio en su programa de gobierno prioriza la compra de tierras para este periodo, comprometiéndose en la compra de 25.000 hectáreas de campo con un objetivo, si no exclusivo, pero sí muy marcado en reforzar la compra de tierras hacia la explotación lechera. ¿Por qué es esto que lo prioriza tanto el Frente Amplio en su programa de gobierno? Incluso Orsi hace referencia en varias oportunidades, y bueno, y ahora con este insuceso mucho más, es por la situación que atraviesa el sector y más lo que se está viendo ahora. El Frente Amplio ya estaba viendo, ya estaba diagnosticando una situación comprometedora del sector lechero y fundamentalmente de la agricultura familiar del sector lechero. Esto es lo que hace que el Frente Amplio priorice este capítulo de compra de tierras con destino a esta parte de nuestra sociedad. No solo por la pérdida del productor en sí, sino por todos los inconvenientes que acarrea la pérdida de productores en la cadena láctea. Lo estamos viendo ahora más que nunca con todo lo que está pasando con la planta de Rivera, al cerrar con Aprole la planta 14 por poca producción de leche en la zona, lo que está pasando en Coleme, donde quedan muy pocos productores, incluso la mayoría de los que quedan son colonos, o sea que si no estuvieran los colonos esos, la situación de Coleme sería mucho más grave de lo grave que es aún. La situación de Calcar, que acaba de cerrar sus puertas también, aparentemente habría algún comprador, alguna cosa, pero todo esto está tras la situación de Claldi, que también tiene enormes dificultades de volumen de leche, la situación de Alimentos Fraivento, que también tiene problemas de leche, y la situación en particular de Canelones, y sur de Florida, donde hay una concentración muy importante de pequeños productores que son el sector que más está desapareciendo dentro de la lechería. Un 43% de los productores más chicos en este último decenio dejaron de producir leche y o se dedicaron a otra cosa o se fueron por una ciudad. Por eso es que el Frente Amplio nos induce a que destinemos la compra de tierra hacia este sector fundamentalmente. No quiere decir que no se vayan a atender otros sectores. El instituto permanentemente está liberando fracciones por gente que está vieja, por distintas causas, y cuando las fracciones están en zona ganadera, sin duda que van a los productores ganaderos, principalmente a emprendimientos colectivos. O sea, ese es el norte del instituto. Siempre priorizando los emprendimientos colectivos y que sean en su esencia jóvenes y mujeres. Esas son las prioridades que tiene el instituto hoy. Todo este insuceso que sucedió, que bien lo explicó usted, Guille, se basa en las observaciones del Tribunal de Cuentas, de la mayoría, como usted bien aclaró, del Tribunal de Cuentas, porque fue 4-3 la votación, quiere decir que jurídicamente tampoco es tan contundente las observaciones del Tribunal de Cuentas. Una vez que el instituto tiene las herramientas jurídicas, que ya las teníamos,
pero nos tomamos un tiempo para reforzar el argumento jurídico de que estábamos haciendo una compra dentro de los carriles legales. Rectificamos reiteramos el gasto. Tengo que ser cuidadoso con los términos jurídicos. Reiteramos el gasto que ya se había efectivizado en mayo y bueno, y avanzamos en este proceso para la compra de María Dolores. Eso fue el miércoles pasado. El lunes, el lunes vamos a escriturar el campo. ¿El lunes se va a escriturar el campo? El lunes a las 13 horas se escritura el campo. Henry. Viene la propietaria viene de Perú y igual ya habían nombrado un apoderado, pero me acaban de comunicar que la propietaria del campo viene de Perú a firmar. Muy bien. Henry, en el informe que hace el Departamento Jurídico del Instituto Nacional de Colonización, a mi gusto, no soy abogado, se disipa la duda en relación con las mayorías necesarias para la compra, porque, si yo no interpreto mal, ahí en las conclusiones dice, si el instituto hubiese intentado comprar el campo haciendo una oferta de dinero o poniendo una suerte de tasación, ahí hubiese necesitado una mayoría calificada de 4 votos. Pero como lo que hace es la opción que le permite la ley, que es como la compra preferente, luego de que hay un acuerdo entre privados que son los que ponen el precio y que están obligados a plantearle antes de concretar la compra-venta que al instituto, si quiere usar esa preferencia, ahí solo necesita una mayoría simple de 3 votos. Eso es lo que yo leo, que disipa un poco la duda que había planteado el senador Bordaberry y otros que además lo usaron en el tribunal para observar el gasto. Pero además entiendo que la reiteración se da por 4 votos, por lo cual en todo caso queda como abstracto el problema, porque ahí hay una mayoría calificada. En el peor de los casos, esa mayoría calificada también está. Yo no quiero ponerme muy leguleyo, pero como creo que son argumentos que andan en la vuelta y que pueden estar en la interpelación, me gustaría que los aclarara o que me rectificara si estoy cometiendo errores. Creo que está muy claro. Cuando dos particulares comprometen un negocio, antes de cerrar el negocio tienen que ofrecerle el campo al Instituto de Colonización. Si el instituto hace uso de la preferencia, como se llama en el artículo 35, no necesita ninguna mayoría especial, por mayoría simple alcanza. Y el legislador es bien claro en el sentido de intentar evitar algún tipo de amiguismo, de oferta extraña que pudiera generar alguna suspicacia de algún amigo, que suele pasar, pero ese tipo de cosas, para eso es bien claro que necesita una mayoría calificada. Entonces, en ese caso, cuando es una compra directa, si yo le ofrezco a usted, Guille, y yo no fuera presidente de organización, mejor dicho, si usted me ofrece a mí un campo para vender en forma directa al instituto, le dice, yo quiero vender mi campo. Bueno, eso es una compra directa. Usted le está ofreciendo sin haber hecho un negocio antes, sin haber pactado un negocio antes con otro particular. O sea, eso es directo. Usted le ofrece al instituto. Ahí necesita los 4 votos para llevar adelante el negocio. Igual que si el instituto, por algún motivo, quiere desprenderse de alguna fracción, necesita otra mayoría más calificada aún, que son los 5 votos. La unanimidad del directorio tiene que estar de acuerdo para habilitar a la venta de una fracción. Entonces, esta interpelación que se produce, y no quiero comprometerme, no sé si tiene cuáles son las restricciones que pueda tener o no el presidente de Colonización para hablar, viste que acá en el Uruguay todo importa, pero esta interpelación que se le hace al ministro Frati, que en última instancia es el ministro de la cartera que responde ante las cuestiones del instituto ante el Parlamento, pero
¿Bajo qué argumentos le parece a usted que se desarrolla la interpelación? Porque estamos hablando de una política de tierra que tiene muchos años, la ley de Cerrato, esta parte, la intención del instituto de comprar tierra para ubicar trabajadores, para ubicar familias que puedan producir, es como una aspiración del Uruguay. Y si está disipado un poco el tema legal, ¿qué problema le parece que suscita esta compra? Y bueno, yo la verdad que atribuir intenciones no me corresponde. Lo que sí me entiendo legítimamente, que tenemos distintos enfoques del tema de la tierra. Hay una parte de la población que piensa que el instituto no debe cumplir ningún rol y que el mercado libremente, en base a la competencia, unas personas compran y otras personas venden. Esa es una concepción muy válida, una concepción liberal, a la cual nosotros no nos afiliamos. Al revés, nosotros entendemos que el Estado debe intervenir cuando hay desviaciones que impiden que algunos integrantes de la sociedad puedan acceder a este tipo de herramientas, que es la compra de tierra, que en realidad no la compra las personas, el que la compra es el Estado. El Estado compra la tierra y la persona lo que hace es trabajar y pagar una renta por la tierra que ocupa. Que además para el Estado ha sido un gran negocio, ¿no? Hay que decirlo, porque el Estado ha comprado tierra en momentos muy barata que hoy tienen un valor muy importante. O sea que el patrimonio del país se ha enriquecido mucho con el tema de la tierra. Y de alguna manera también es un peligroso botín, porque ese enorme capital que se ha ido acumulando a lo largo del tiempo y que además que es un instrumento de desarrollo social de los más necesitados, de la gente más pobre del campo, que es la que de ninguna manera va a poder acceder a un pedazo de tierra para trabajar a estos valores de mercado. Entonces digo, nosotros entendemos que el Estado debe participar, debe tener una acción decisoria, y la debe tener, en este caso la hace sobre sectores, primero, que son muy productivos, que enriquecen las cadenas, o sea, que no solo está en su propio trabajo, sino que también son muy generadoras de trabajo. Por eso es que el Frente Amplio las elige para potenciarlas, porque son cadenas que llevan mucha gente a la tierra, que demandan mucho trabajo, no solo con la gente que trabaja, como decía, sino con toda la gente que brinda servicios. Ahí tenemos que tener en cuenta toda la maquinaria que se usa para la actividad lechera, toda la mano de obra que se genera en las plantas de leche. Cada 1.500 litros por día aproximadamente se genera un obrero en una planta lechera. Y a eso agreguémosle todo lo que genera indirectamente en reparación de maquinaria, en talleres, en toda la actividad económica que genera, y en el acercamiento de tecnología, porque la cadena láctea usa mucha tecnología de punta, y para usar tecnología de punta necesitamos científicos, necesitamos ingenieros, necesitamos veterinarios, necesitamos técnicos agropecuarios, necesitamos formación de la UTEC, vamos a necesitar mucho porque la lechería va caminando hacia tecnificación muy sofisticada cada vez más. En el caso de la compra hay 10 pivots de riego. Eso significa que se va a producir 1.200 hectáreas de cultivos bajo riego que van a estar destinados a unos 150 o 200 productores pequeños familiares de la zona. Que eso es muy importante porque cuando uno tiene limitante de área, si puede adquirir a buenos precios el forraje
conservado, ya sea en maíz o en silo de maíz o en fardo, puede liberar área dentro del predio para tener más vacas en ordeño. Entonces ahí tenemos otro efecto más, un efecto secundario que es muy importante, porque si duplicamos, por ejemplo, si pasamos de 50 a 100 vacas a un predio chiquito, llegamos a los niveles mínimos para que viva una familia, para que críe dignamente a sus hijos y les dé formación, y que mañana puedan ser o nuevos integrantes de la cadena láctea o desempeñarse en otras áreas, pero con la formación suficiente para desarrollarse en la vida. Ingeniero Henry, hacemos un pequeño corte y seguimos conversando un poco más. No, un gusto. Vamos a un corte. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor. Y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. El 12 de agosto siempre será un día de lucha. Paro de 24 horas contra los recortes en UTE. El pueblo primero.
El Galpón Internacional 2025. Lo mejor del teatro del mundo en nuestra casa. Miguel Ángel Solá, Leonor Manso, Luciano Cáceres, Camila Peralta, Compañía de Teatro de Objetos y Títeres Gia Kuebel de Austria y el maestro de clown Marcelo Katz llegan en agosto a nuestras salas. Seguinos en redes y entérate de todo lo que vendrá. Entradas en venta en Red Tickets. Más información en teatroelgalpón.org.uy. Almuerzo solidario en Aute, porque nadie se salva solo. En Supermercados Subesur celebramos el mes de la niñez con los premios más increíbles y divertidos. Regalamos PlayStation 5 digitales y vienen con juegos incluidos. Hay una consola en cada local. Sí, un PlayStation 5 por local. Cada 600 pesos en compras generas un cupón para los sorteos. Este mes se juegan los supermercados con servicio VSUR. Vení y participá en tu super de VSUR más cercano. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis, y seguimos conversando con el presidente del Instituto Nacional de Colonización, Alejandro Henry Rodríguez. Alejandro, tuviste que aceptar o recibiste de un cierto modo el honor de ser presidente del Instituto Nacional de Colonización a partir de una campaña que se hizo contra Eduardo Viera, al que se le aplicó, a mi gusto, yo lo dije en una editorial, por eso lo puedo seguir afirmando, en el momento se le aplicó una suerte de norma absurda, que un colono no pueda ser integrante del directorio del Instituto Nacional de Colonización, cuando justamente son los más interesados en toda la política de tierra. Pero bueno, no es algo extraño para vos el tema de la tierra ni el tema de la lechería, sos productor lechero, y yo te quiero preguntar, el proyecto de María Dolores, incluso el otro día destacado hasta por el intendente de Florida, Carlos Enciso, es un proyecto que pretende ubicar colonos, sobre todo para la producción lechera, 16, se habla de 16 familias o unidades productivas. ¿Cómo es qué es lo que está pensando el Instituto desarrollar en este establecimiento? Bien, el proyecto en realidad tiene 3 componentes, porque se maneja equivocadamente como que el proyecto es para las 16 familias. Y en realidad las 16 familias no ocupan ni siquiera la mitad del predio. Ocupan aproximadamente un tercio del predio, un poco más. Pero el proyecto, el impacto más grande que tiene es en el banco de forraje. Como te decía, el proyecto tiene 3 partes, vamos por partes. Las 16 familias que van a ocupar unas 1.800 hectáreas, los 10 equipos de riego, que es el área agrícola, que es el área agronómicamente más productiva del campo, que ocupan 1.200 hectáreas bajo riego, y después los campos de costa, que son excelentes campos de producción de forraje de campo natural, que ahí va un campo de recría. Un campo de recría significa que al campo ingresan terneras, lecheras, y se recrían, se inseminan y se entregan al productor. El productor paga por ese servicio y se le entregan próximas al parto. Son 3 modelos. El modelo que explicaba de recría, el modelo agrícola, que el modelo agrícola es el que le lleva al productor el grano o el silo de maíz o el ensilaje de pradera o el ensilaje de alfalfa, también como reserva para el consumo en los predios de los agricultores familiares pequeños, y esto lo pagan, pero lo pagan a un precio inferior del precio de mercado. Y la tercera etapa, como decía él, es la etapa de los 16 colonos con su familia como unidades lecheras nuevas. Esos son los 3 componentes del campo. El campo además tiene 160 hectáreas de olivo que probablemente se vendan. La semana que viene vamos a estar con unos posibles interesados que nos sugirió Enciso
que están trabajando en Kasupá y que tienen una línea de colocación en Japón. Y bueno, con esos fondos también ayudarán a acelerar el proceso de desarrollo de María Dolores. Igual, está previsto ya con la UTE, con Antel, con MEVIR, con la propia Intendencia, en el caso de la caminería, para brindar todos estos servicios complementarios que se necesitan. Y que en este caso van a beneficiar no solo a María Dolores, a todo el emprendimiento, sino también a vecinos de la zona, porque el reforzamiento de las líneas de UTE, la mejora de la calidad de la conectividad que va a brindar Antel, y el tema de caminería, no solo va destinado ya a los colonos, sino que ya pasa a ser un desarrollo zonal con mejoras para otros productores, lecheros, ganaderos, gente que pase, todos se van a beneficiar. Porque por el medio de María Dolores pasa un camino que une Florida con San Ramón. Es como una cortada, como decimos los paisanos, de campo, pero es un camino transitable. Lo único que ahora se va a mejorar toda esa infraestructura. Todas son cosas que traen desarrollo a la zona. Por eso es que vemos que el proyecto, además de sus beneficios particulares, tiene beneficios complementarios de desarrollo para la zona y para toda la comunidad en sí. Ingeniero, no sé si está sí, queda claro. Quiero preguntarle una cosa que yo de bruto que soy de este tema no sé mucho, pero usted es experto. Hay en los últimos meses, usted sabe que hay toda una especie de crisis de la industria láctea con plantas que cierran o mandan al seguro de paro a sus trabajadores. Ahora Lactalis que cierra en Cardona, hubo alguna que cerró en Tarariras, que se logró una solución, una de Conaprol ahora en Rivera. Pese a todo ese conflicto, la producción lechera, el Estado considera que que debe ser promovida, o que tiene, me imagino, entonces un nicho de mercado muy importante. ¿Cómo se combina esta información? Yo entiendo que no entiendo el tema, pero me parece como una cosa curiosa, que por un lado estemos aspirando a tener más colonos, más productores lecheros en determinadas zonas, y por otro lado tengamos todo este conflicto en la industria láctea propiamente. Y bueno, nosotros lo asignamos a un problema de falta de previsión. O sea, tenemos un rubro que tiene buena inserción internacional, que tenemos una experiencia recorrida muy buena, muy interesante, que los productores que han tenido la oportunidad, como el caso de los productores del Timote, que hay 23 productores que fueron beneficiados por el Instituto de Colonización y hoy están produciendo en forma excelente, te diría no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial. O sea que cuando se dan las oportunidades para que la gente se desarrolla. El tema de la lechería, que no es un rubro atractivo por lo sacrificado que es. Y todo hijo de productor lechero que pasó por las dificultades que pasaron sus padres, si no tiene condiciones aceptables, no va a seguir en el sector. Y vemos que es una oportunidad para el país, es una oportunidad muy buena porque tenemos una gran experiencia, porque hay mucha ciencia y tecnología atrás, y tenemos la experiencia de que cuando se le dan las oportunidades a la gente se queda y genera. Por eso les decía, la experiencia del Timote, que son 23 productores pequeños, que ahora formaron una cooperativa, que tienen la escuela con niños, o sea, las cosas que se han hecho bien han funcionado bien. Ahora, durante este último periodo, lamentablemente, se dejó de asistir. O sea, en los periodos anteriores se venía asistiendo para que esto no pasara. Cuando se le quitó la pata, se desencadena todo este proceso. Nosotros pensamos que si este proceso
y algunos otros procesos en otras zonas frías del país, donde se nos está enfriando el tema, logramos esta inversión, vamos a poder salvar la lechería y vamos a poder desatar esa cadena, fortalecerla para tener más plantas de leche y las que tenemos que sean más rentables y que no se nos caigan, como ha venido pasando. Porque usted nombra esa, pero hay que seguir para atrás, porque Conaprole ya había cerrado la planta de San Carlos, o sea, anteriormente se cerró Cali en 33, no es ni una ni dos, o sea, nos olvidamos ahí entre el raconto que hizo usted y el que hago yo de Lactalis, cerró una planta también hace pocos días en Colonia. Entonces digo, es problemático. En el mundo disminuye la cantidad de productores lecheros y aumenta la producción de leche. Ese proceso nosotros en Uruguay tenemos esta formidable herramienta que es el Instituto de Colonización, y que de alguna manera en el tiempo, si fortalecemos al instituto y hacemos los procesos más eficientes, no va a necesitar de apoyo del Estado. Se va a autosustentar. Estamos seguros. Falta algún tiempo, pero se puede lograr. Haciendo las inversiones necesarias, se va a lograr que el instituto sea autosustentable y pueda generar una política de tierra autosustentada, sin apoyo del resto del Estado. Al revés, devolviéndole al Estado todo ese capital que tiene en tierra. Henry, el propósito, de acuerdo al programa de gobierno del Frente Amplio, de este periodo es adquirir hasta 25.000 hectáreas. Este predio, si lo consideramos dentro de ese marco, está alrededor de 3.000 y algo de hectáreas, corríjame porque no me acuerdo exactamente los números. 4.400. 4.400 hectáreas, representa más o menos una sexta parte de lo que se busca adquirir en el periodo, y ya fue un conflicto que terminó en una interpelación. ¿Cabe esperar que el avance del instituto dentro de este programa genere así, suscite este nivel de conflictividad política con la oposición a lo largo del periodo? ¿O usted espera que de algún modo se atenúe o pase un poco este vendaval de los primeros tiempos? Yo pienso que va a pasar, que como le decía, a mí me parece que esto es parte de una discusión ideológica, y creo que va a ser el último capítulo. Espero que así sea, y bueno, que podamos llevar adelante esa política que decimos de transparencia, de fijar una línea de base productiva para ir creciendo en el tiempo, que la población sepa lo que se hace en el instituto. Ahora se contrataron auditorías externas de acuerdo a la LUC. Y bueno, se gastaron en 5 años $500.000 totalmente al cueste, porque no aportaron nada las auditorías externas. Nosotros pensamos hacerla de otra manera, la auditoría externa, con otro apoyo desde el instituto en la información, para que realmente nos marquen la auditoría los puntos flojos que tenemos, pero usarla de alguna manera productivamente. Lo que se hizo fue tirar el dinero, o sea, no se hizo un trabajo que pudiera enriquecer el funcionamiento del instituto. O sea, se hizo una auditoría para la galería, como dice el dicho, ¿no? En realidad no sirvió para nada, para gastar plata del cohete, ¿no? En el periodo pasado, además, se pusieron en duda o se retasearon los recursos para la compra de tierras. Retrocedió mucho el periodo pasado porque fue un motivo de grandes discusiones, incluso dentro de la LUC, cambiar la norma los requisitos para ser colono, vivir en la tierra o no vivir. O sea, hubo intentos de hacer cambios, algunos que parecían estar con nombre y apellido, porque lo digo porque lo dije en el momento, pero ¿usted opina que se retrocedió mucho o que el instituto está en buenas condiciones como para desarrollar una política que sea
que deje su huella, que deje que dentro de esta trayectoria que viene llevando adelante el Instituto de Colonización. Yo pienso que sí, que tenemos una gran oportunidad, que se perdieron 5 años, la verdad. Incluso tierras compradas en el periodo anterior las terminamos pagando ahora, en estos meses. Fue el periodo de más baja adquisición de tierras del Estado. Y bueno, responde, como yo le digo, a mí me parece que responde a un modelo respetable de mi punto de vista, no compartible, pero bueno, esa fue la ruta que se siguió y para mí muy equivocada, porque si el instituto lo dejamos ahí se transforma en una cosa que no sirve para nada, una cosa estéril, que no impacte. Nosotros para que impacte tenemos que hacer cosas. Y tenemos, o sea, hacer cosas no es solo dar tierra, porque hay que dar tierra, hay que conseguir crédito para pagarlo, ¿no? Hay que conseguir asistencia técnica también para que se desarrollen los colonos, porque cuanto más se desarrollan los colonos, más se desarrolla el país. Más productos brutos tenemos en ternero, en lana, en leche, en horticultura, en citricultura, en caña de azúcar. El instituto tiene distintos tipos de colonos, no tiene solo lechero y ganadero, tiene muchos tipos de colonos. Y hay colonos que generan mucha mano de obra, todo el tema de la frutilla en Salto, hay muchos colonos que hacen ese tipo de actividades intensas. En el sur, hace pocos días, tuvimos el placer de entregar 20 hectáreas a 20 viticultores que están exportando a Galicia, a una cooperativa de productores vitivinícolas de Galicia. Entonces digo, son muchas las cosas donde se puede ayudar y se puede ayudar a mucha gente que genera y demanda mucho trabajo en la cadena productiva. ¿Va a haber alguna política, creo que ya hubo en algún momento en el periodo de Pepe Mujica, incluso en el último de Tabaré, dirigida especialmente a familias jóvenes, a parejas jóvenes, para que opten por desarrollar un proyecto de vida en la tierra, ¿sí? Sí, yo le diría que la enorme mayoría de los beneficiarios aspirantes a colono están priorizados por ser mujer y joven. Las dos características, el género y ser joven, están priorizados dentro de la selección de los colonos. O sea, los colonos llevan todo un proceso socioeconómico, con asistentes sociales, los aspirantes a colono, perdón, todo un proceso de selección muy exhaustivo, que es muy lamentable las cosas que se han dicho, las inexactitudes que se han dicho en cuanto a este proceso, porque es un desconocimiento de los técnicos que trabajan muy seriamente dentro del instituto. Y se ha desconocido ese trabajo en algunas declaraciones muy malas, muy negativas, donde se han aplicado prácticas desconociendo los trabajos que hacen los técnicos. Eso sí tendrían que verlo y discutirlo. Cómo se han elegido gente para ocupar tierras que no tiene perfil de colono. Algún ex intendente, hoy es colono, todavía con algunas historias bastante complejas de su administración. Más de un ex intendente es colono. Y bueno, tendrían que autorrenunciar, como autorrenunció Delgado a ser colono. Creo que habría más personas que deberían autorrenunciar, porque ya tuvieron el desarrollo, ya el Estado los apoyó en un momento, se desarrollaron y hoy no necesitan el apoyo del Estado para seguir trabajando y dejarle lugar a gente joven que sí lo necesita. Ese tipo de prácticas es lo que hay que criticar, no decir que va a ser para 16 amigos María Dolores. No, está muy equivocado ese concepto.
Hay todo un proceso de selección muy transparente que a veces el directorio no lo ha respetado. Eso sí lo digo con todas las letras. Nosotros no vamos a incurrir en eso. Por eso no tenemos miedo en hacer una auditoría que nos muestre las debilidades del instituto para tratar de mejorarlo. Pero no podemos decir algunas cosas tan agraviantes para los técnicos del instituto, o que trabajan con salario bastante pobre, ¿no? Para las capacidades técnicas que tienen. Trabajan con mucho amor, con mucho contenido. Así que cuando se dicen esas cosas, la verdad que son muy hirientes para quienes realizan un trabajo muy respetado. Muchas gracias, ingeniero Alejandro Henry, presidente del Instituto Nacional de Colonización, por estos minutos que nos ha brindado tan amablemente. Muchas gracias. No, gracias a ustedes por darme la oportunidad de comunicarme con su audiencia. Gracias. Y gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. El 12 de agosto siempre será un día de lucha. Paro de 24 horas contra los recortes en UTE. El pueblo primero. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos CASMU para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integra Más con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis? Los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico. Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conoce nuestros planes y afiliate a CASMU llamando al 1444 o en casmu.com.uy. CASMU. Nos une la vida. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas, ya que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas, para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y Caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Al Frente lo financiamos entre todos y todas. Escanea el código QR o ingresá en frenteamplio.ui y sumate a colaborar. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Recuerden poner like, activar la campanita de notificaciones, hacer los comentarios que quieran, hacerse socios de la comunidad de Caras y Caretas. Tenemos el gusto de recibir al presidente del Sindicato de Trabajadores del Mar, del SUMA, el dirigente Alexis Pinto. Gracias, Alexis, por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación. Alexis, es un largo conflicto que parece trabado por todos lados. El que enfrenta el SUMA con las cámaras del sector por el reclamo que hacen
los trabajadores de que haya un tripulante más. Está muy difícil. ¿Cómo? Explícanos un poco el conflicto para que la gente lo pueda entender. Bueno, todo parte también primero de las condiciones de trabajo que hay en la pesca, ¿no? Que no es de hoy, viene arraigada hace mucho tiempo, condiciones muy precarias que venimos denunciando cada vez que tenemos oportunidad, los distintos espacios y también en los ministerios y con las autoridades. Viene de parte de las condiciones que se viven a bordo, ¿no? La jornada ilimitada, en un siglo XXI con jornada ilimitada, donde mientras hay producción, o sea, mientras hay materia prima, vos estás despierto. Eso lleva y genera que las jornadas, puedan ser de 8, 10, 12, hasta 40 horas o más, depende, como decimos, la producción. Los barcos tienen 60 años en promedio, están en condiciones muy jodidas, más allá que la prefectura los habilita, pero el hecho de los 60 años ya dice el estado que está la flota, las condiciones a bordo, las condiciones de vida, dónde se duerme, con dónde se come, los ruidos, los gases, dónde descansan los marineros, cuándo descansan, y bueno. Contanos cómo es un poquito la vida de la persona embarcada, el trabajador promedio en un barco de estas características. ¿En qué condiciones duerme? ¿Duerme en literas, dentro de una zona común? Los espacios son reducidos, hay un hacinamiento porque son muchas personas en un espacio muy reducido. Hay compañeros que duermen en barcos, se duermen al ras del piso. En lugares donde vos entras boca abajo, boca arriba, no te podés dar vuelta. Si sos una persona muy alta, a veces también tienen que ver qué cucheta, que le decimos nosotros, te toca. Estás pegado a lo que es los generadores, el ruido de la máquina, los gases, ese continuo ruido. Nosotros, esto está registrado por estudios médicos, lo que es la sordera, los marineros, las desviaciones de columna, tendinitis, un montón de enfermedades profesionales. ¿Está ventilado que eso? Genera. Bueno, ahí tenemos otro tema, ¿no? Los barcos en líneas generales no poseen un sistema de ventilación. O sea que capaz que son unas decenas de personas. ¿Cuántas personas son? Son en promedio entre 9 y 10 personas en los barcos costeros estamos hablando, sí. ¿No? Y bueno, digamos, en invierno hace mucho frío y en verano es una lata que hierve y que muchas veces los compañeros a la noche, el espacio que tengan para dormir, prefieren salir a dormir ahí a la cubierta, como decimos, para estar más fresco y poder descansar. Mirar las estrellas. Y sí, en cierto sentido sería así. ¿Y cuánto tiempo se embarcan cuando se embarcan estos, cuando tienen jornadas de pesca, digamos, se van? Y están estos barcos la mayoría está listado para estar entre 9 y 10 días. Y ahí volvés y tenés un descanso. Sí, tenés un descanso de 24 horas entre viaje y viaje. O sea, vos estás 10 días en el barco, 24 para estar con tu familia, 10 días más arriba. Y 10 días más arriba, eso sería... Es muy sacrificado. Bueno, sí, digamos, el tema del descanso entre viaje y viaje, son esas 24 horas, pero también de repente a veces los viajes son más cortos, sobre todo en las épocas de más producción, como es el invierno. Nosotros no hablamos de zafra porque entendemos que se puede pescar todo el año y es siempre también otro punto donde el sindicato continuamente está batallando para que los barcos trabajen todo el año y no en el formato que se viene trabajando hace mucho tiempo. Y a veces también cuando los viajes se reducen, a veces hacen viajes de 2 o 3 días en vez de 10 porque hay mayor producción. Ahí también estás 24 horas y volvés a salir nuevamente en el buque. ¿Y la alimentación, por ejemplo, en el barco de los trabajadores? Bueno, la alimentación es otra cosa que también ha venido, digamos, en decadencia, ¿no? Si bien en los convenios colectivos hablan de comida de calidad, muchas veces, se ha ajustado, porque acá se sigue pensando que la rentabilidad se tiene que mantener en bajar los costos de la alimentación de la tripulación, en bajar salarios, y en las condiciones, ¿no? de los materiales de trabajo. Pero ustedes tienen una dieta que vamos a decir equilibrada, intervenida por algún nutricionista, que es puro carbohidrato, son fideos, es carne, o es cosas es una comida normal, se lleva un cocinero a bordo que hace de cocinero, pero también sale a trabajar a cubierta. La comida es una comida común y corriente, digamos, por decirlo así. Bueno, ¿por qué piden ustedes
¿Por qué creen ustedes que es necesario un tripulante más a bordo? Bueno, como decimos, en esta jornada ilimitada que tenemos, que hace a veces estar muchas horas despierto, a la intemperie, laburando en el frío, húmedos, hace que, digamos, luego que hacemos la faena, que es para lo que nosotros nos contrata, tenemos que hacer el reemplazo de otro trabajador que también está la misma cantidad de horas despierta que nosotros, que es el patrón de pesca, el capitán, digamos, del buque. Patrón de pesca se le llama en la nomenclatura marítima, digamos, pero es el capitán, digamos. A ese trabajador, para que él descanse, lo reemplaza un compañero que estuvo en la cubierta trabajando con frío, haciendo un trabajo de fuerza continua en un medio hostil como es el mar. Y bueno, eso también da, primero, que el riesgo que hay de un cuerpo cansado, que pasa, ¿no? Porque después que salís de eso, en cuanto te cambias la ropa, puedes estar ropa seca, agarras un poco de calor, con todo ese cansancio seguramente te vayas a terminar durmiendo. Y más allá de eso también nosotros lo enmarcamos una cuestión de que nosotros no tenemos la habilitación por nuestra libreta para hacer esa tarea, para hacernos porque cargo del no buque. son capitanes de barco. No somos, exactamente. Pero tienen formación, pero porque están acostumbrados a estar ahí, pero no por... Exacto, tenemos una formación básica que es para hacer operarios del barco, o sea, para lo que es la tarea de faena, ¿no? Juntar el pescado, poner hielo, las cajas. Pero no manejar un barco. No tenemos la habilitación, digamos, la libreta nuestra y las normativas internacionales y nacionales que las revisamos para digamos, asegurar lo que nosotros estábamos diciendo. No dice nada que un marinero con la categoría que tenemos, que no tiene nada que ver con la capacidad, porque si bien sabemos hacer la tarea, porque es una tarea que es impuesta en esos barcos, si vos no sabes hacer la guardia no subís, es una tarea que se impone. Si bien sabemos hacer esta tarea, no estamos habilitados, no se nos remunera por eso, y bueno, y sumado al hecho de la jornada ilimitada y todo ese cansancio que llevas, y también enmarcado una cuestión de seguridad y salvaguardar la vida en el mar, porque como decimos, la persona después que está todas esas horas trabajando, con ese cansancio se tiene que hacer cargo de la vida de los demás que están durmiendo, mientras vos tenés que estar timoniando el barco. ¿Y por qué hay que sustituir al patrón de pesca? Y bueno, porque hay un solo patrón por barco. Entonces, claro, se agota. Y es imposible que una persona pueda estar despierta 9 días de corrido. Entonces, bueno, tiene que haber un reemplazo, y el reemplazo en este caso, como decimos, es otro tripulante cubierto. O sea que no hay 2 turnos de capitanes, como que uno tuviera el chofer de un ómnibus internacional, el mismo chofer sin guarda que lo pueda sustituir, o sea, siempre tiene que estar despierto. Claro, sería así. El ejemplo que nosotros damos es nosotros, como decís, hay un chofer, es como que lo sustituye un pasajero, que sabe manejar un auto, digamos. Claro. Sí, seguramente sea lo mismo, pero la responsabilidad y de plano siempre cae en el patrón de pesca, ¿no? ¿Y por qué las cámaras están tan duras con esto? ¿Le afecta mucho la rentabilidad un tripulante más? Bueno, nosotros primero entendemos que no se puede poner la rentabilidad por encima de la seguridad de la gente, ¿no? Y los derechos laborales. Pero bueno, en caso de eso nosotros un poco lo marcamos como el conflicto de las 40 cajas, ¿no? Poner un tripulante más sería el equivalente a 40 cajas de pescado. En un barco que lleva entre 1.800 y 2.200 según el barco, el equivalente sería 40 cajas de pescado. Se habló de rentabilidad, se habló de un montón de cosas, y ya lo último era, bueno, porque siempre se hizo así, está bien. Esa no es una razón para que no tengan que haber cambios, que mejoren, y hagan que se respeten los mínimos derechos laborales a bordo, ¿no? Porque acá hay una cuestión de que cuando uno sube un barco, como que pierde, se deshumaniza, ¿no? Esa cosa que se hace, porque con cualquier persona que hablas del Estado o que conoce un poco, todo el mundo te habla de lo preocupante que es la pesca, de las condiciones, de cómo se trabaja, pero nadie se ocupa del tema de la pesca. ¿Y hay alguna ley que regule estas cosas?
O sea, una ley que diga, bueno, un barco tiene que tener determinadas características, condiciones, Sí. seguridad, tripulante, bla, bla, bla. De eso te hablábamos, de la normativa marítima, ¿no? Nosotros somos marineros que estamos habilitados por una normativa que es de OMI. Eso lo regula la autoridad marítima, que es la Prefectura Nacional Naval, que bueno, en el caso de este conflicto es la gran ausente hasta ahora, que entendemos que tendría que jugar un rol fundamental, ¿no? Determinar lo que nosotros estamos diciendo, que ahí se necesita otro tripulante, que digamos, ninguna persona puede estar despierta 9 días, y en una jornada ilimitada, un trabajador que tiene jornada ilimitada, no se le puede exigir una doble tarea. Por más periodos cortos que sean, el cuerpo necesita descanso. Y la experiencia internacional, ¿cómo es? Porque me imagino que hay de todo, pero supongo que por lo menos en la región habrá otros. Bueno, en la región nosotros entendemos que el único país que tiene jornada ilimitada aún es el Uruguay. El resto tiene más. El resto tiene más controlado algún tipo de control y en el hecho de poder tener dos patrones. Digamos, la normativa internacional habla de que un barco que sale más de 24 horas debe tener dos oficiales a bordo. ¿Por qué? Justamente por eso, para la rotación. Y ¿es cierto que las cámaras están pensando tal vez en sustituir tripulantes uruguayos por extranjeros o buscar mecanismos así para...? Bueno, eso siempre está latente, ¿no? O sea, siempre es el anhelo de traer tripulantes de otros lugares, pero hay que ver en qué condiciones vienen esos tripulantes, ¿no? Hemos tenido alguna experiencia el año pasado, ¿tá? Donde también se trajo tripulantes indonesios. Bueno, en las condiciones que se los trae, los salarios que se les pretende pagar, bueno, también eso es una cosa que preocupa. Además, hicimos todas las gestiones justamente para atacar eso. Alexis, ¿cómo piensan ustedes seguir con este conflicto? ¿Alguna solución tienen que encontrarle? Seguro. Nosotros venimos ejecutando muchas propuestas, varias propuestas. De hecho, la última propuesta que plantea el sindicato no le generaba un costo extra al sector empresarial. Planteaba una salida inmediata de los barcos con el pago de las deudas, porque mantienen deudas con los trabajadores en un modo de violencia económica, ¿no? Es decir, bueno, no pagar los salarios, los aguinaldos, digamos, todo eso, que eso sí es una clara violación de convenio, que lo único que saben repetir es que se viola el convenio ya lo dijeron desde el propio Ministerio de Trabajo, que no se está violando el convenio colectivo vigente. Y la última propuesta que planteó el sindicato generaba una salida transitoria, para poder seguir hablando con una mesa multisectorial donde intervengan todos, pero tampoco ha sido aceptada. Ustedes han hablado, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo. Bueno, el Ministro de Trabajo es una persona que tiene experiencia en el trabajo justamente a nivel portuario y conoce todo el movimiento obrero que afecta al sector, ¿no? Sí. Sí, la relación tanto con el ministro como con las autoridades es muy buena, pero bueno, eso vemos que hay una intransigencia del otro lado, que a cada cosa que se aporta o que se quiere avanzar o intentar avanzar es todo negativo. ¿Cómo está afectando este conflicto a la producción, al rubro de la pesca? Bueno, sí, hay un paro. Lógicamente, igual han habilitado la importación de pescado, igual el año pasado cuando hubo locao patronal y también se habilitó que se importara pescado, se está abasteciendo de la pesca artesanal también, algunas plantas que están, si bien no están trabajando al 100%, están trabajando, y bueno, nosotros vivimos el año pasado también un paro, pero un paro empresarial, un locao patronal de casi 8 meses. En noviembre del 23, a mitad de noviembre del 23, con convenio vigente, decidieron parar la flota para pedir subsidios al Estado. Y bueno, durante todo ese tiempo... ¿Por qué? ¿Que le resulta más rentable traer pescado de otro lado? Y aparentemente sí. De hecho, mucho del pescado que se consume en plaza es importado, no es nacional. El otro día, hace pocos días, uno de los directores de la Administración Nacional de Puertos, por la oposición, Jorge Gandini, puso sobre el tapete la existencia de un contenedor cedido por la ANP. Él
para tareas del sindicato en el puerto de Capurro. Incluso intentó que la ANP les retirara ese contenedor, pero el directorio mantuvo la decisión de tenerlo concedido. ¿Qué explicación tiene ese contenedor? Bueno, primero el contenedor no está dentro del puerto Capurro, está en un predio. ¿No es en el Capurro? No está dentro del puerto. No está dentro del puerto. Está en un predio que es lindero, que tenemos una habilitación de la Intendencia en un perímetro determinado, no me acuerdo si es 14 por 3, bueno, no importa, un periodo determinado que se solicitó para poder meter ese contenedor ahí, que para que se entienda, nosotros no tenemos trabajo legítimo en la pesca, no hay un trabajo genuino, o sea, no hay relación con las empresas, entonces lo que haces continuamente es buscar trabajo. Porque vos vas a pedir entrar en un barco y... digamos, lo que se hace es, bueno, falta gente, va a salir tal barco, faltan 3 tripulantes. Y vas te presentado. Se juntan de ahí, de la gente que anda en la vuelta. Antiguamente entrábamos al puerto, estábamos ahí al pie del barco, se seleccionaban los trabajadores y se iba. Pero no integrás la plantilla de una empresa que te pague. No integrás porque, digamos, nosotros lo corroboramos el año pasado con el tema del local patronal, cuando se dieron los seguros de paro especial para toda la industria. Bueno, no llegaba a un 13% de los que tenían relación efectiva con las empresas. Y esa es la realidad, nosotros no tenemos un trabajo genuino, tenemos una especie de changa continua, pero aporta a la seguridad social. Sí, los aportes y eso sí, pero no hay nunca hay una relación con las empresas de dependencia. O sea que si a vos no te seleccionan, nadie te paga un despido, ¿no? No. Entonces, bueno, el contenedor tiene la función de que estamos en un lugar esperando para trabajar, igual que la estiva que se ve ya para el lado de Yacaré, que también son compañeros que están esperando que salga un barco, que salga el trabajo y entran al puerto de Montevideo. Bueno, nosotros lo que tenemos ahí también, que tenemos nuestros trabajadores que están a la intemperie, no tienen un baño, no tienen nada, y estamos conviviendo con un lugar que obviamente enfrente tenemos una escuela, un CAIF, un jardín de infantes, y bueno, el contenedor lo que hace, primero no está dentro del puerto, y también hay que decirlo, tanto el contenedor como un montón de cosas más que se han venido trabajando desde el año 2023, desde mayo de 2023 para acá, con la Administración Nacional del Puerto, con el anterior presidente Curvelo, ha hecho que, digamos, modifiquemos entre todos y colaboremos para cómo es el acceso al puerto, cómo se accede al trabajo, y dentro de ese marco había una solicitud, dentro de eso será también ese contenedor que está en calidad de préstamo, porque la idea es que haya algo más definido ahí, más definitivo en lo que es ese predio, pero bueno, ese es el funcionamiento, ¿no? que ejerce también para la tarea del sindicato, ¿no? Sin duda. En una situación así tan desregulada, sin integrar una plantilla laboral, ¿cómo evitan o cómo manejan la situación de que las empresas o los barcos puedan tratar de contratar rompehuelgas, o sea, de lastimar al sindicato por esta vía? Porque ahí puede presentarse gente y decir, yo quiero trabajar. Sí, nosotros, digamos, la pesca... Porque usted tiene un gran acatamiento, o sea, Claro, pero acá hay un problema, parece que fuera un delito tener una alta afiliación. Cualquier sindicato quisiera tener una alta afiliación. ¿Y en la pesca tienen una alta afiliación? Y en la pesca sí tenemos una alta afiliación, nunca lo hemos escondido eso. Pero también decimos, si vos cuando contratás gente, no le pagás el sueldo, lo hacés vivir en las condiciones que lo hacés vivir... Y la gente se va a sindicalizar. ¿Y dónde va a terminar? Termina en el sindicato. Es así, y aparte a la pesca generalmente no llegás porque un día te levantaste y tenés ganas de ser pescador, son los menos. Generalmente se viene a través de un compañero, de un pariente, de algo, y como te digo, nosotros no tenemos mejor sponsor que las empresas, ¿no? Que no pagan, que bueno, que... Además esa lógica de estar embarcados durante mucho tiempo, me imagino yo, que construye como redes de afecto, de familiaridad, digamos. Sí, la gente. Sin duda. Están como conviviendo. Convivimos mucho más con los compañeros muchas veces que con la propia familia. Eso también hace que haya un relacionamiento. Y después también es la tarea en sí, ¿no? O sea, uno cuando tiene la posibilidad de, por ejemplo, los contramaestres, que son los que seleccionan el personal, vos sabés, pues los conocés, quién te sirve para tal tarea y para tal no. Eso también hace que haya siempre una relación.
Los próximos pasos del sindicato, ¿cuáles son? Han tenido pronunciamientos de PIT-CNT, de respaldo, pero es un conflicto largo, ¿no? Tiene también ya algunos legisladores que han tratado el tema. ¿Cuáles son los próximos pasos del sindicato? Bueno, nosotros hace unos momentos salimos del Ministerio de Trabajo, donde bueno, se nos presentó una propuesta que bueno, que si es de recibo de la contraparte, digamos. Nosotros la propuesta del Ministerio. Del Ministerio. ¿Y les pareció a ustedes atendible? Y nosotros nos pareció que lo que se propone cuando es una propuesta tiene que ir a la Asamblea General, que es la que decide los avances o retrocesos en esas cosas. Si la propuesta de recibo de la otra parte, se pasará a Asamblea General a consideración, y si la Asamblea considera que es una vía... ¿En qué consiste la propuesta que presenta el Ministerio? Y en realidad no nos pidieron que mantuviéramos la reserva de eso por el momento, porque hasta que no... Así a ojo de buen cubero te parece que es un avance. Podría ser un avance por lo menos, pero bueno, el hecho sí, lo de fondo acá es darle una mirada real al sector pesquero, ¿no? Más allá de esto que hoy es un conflicto que tiene unos cuantos días y que bueno, que siempre estamos tratando de buscar la salida y resolverlo. Dar una mirada profunda a lo que es el sector pesquero, las condiciones de trabajo, los derechos laborales de los marinos, ¿no? Que vuelvo a repetirte lo que dije al principio, parece que cuando subís al barco perdiste todo. Nosotros no tenemos el derecho de todo el mundo, a las 8 horas, al descanso, a un salario digno. Nosotros cobramos a la parte, o sea, ni siquiera tenemos un salario asegurado. Si no pescamos, no cobramos, y podemos estar trabajando 5 o 6 días y venirte con monedas. ¿Y cómo es el tema de la jubilación ahí? O sea, porque es 65 años, como aprobó la ley, o es un especial. Nosotros tenemos un régimen especial. Un régimen especial, bonificado, que después de una larga lucha de compañeros de muchos años, en el 2009 se aprobó, pero bueno, hasta el día de hoy no ha sido ejecutado en su totalidad eso, porque bueno, se viene año tras año, digamos, estirando el hecho de que se pague la bonificación completa como se debería. Y bueno, también otra cosa que no es menor, que los compañeros, en las condiciones que se llega a la edad jubilatoria, bueno, es muy baja la tasa de jubilación, o los que llegan a jubilarse, por decirlo de alguna manera. ¿Ustedes tienen todavía la idea de que el Estado podría tener una flota pesquera o una flota de referencia, así, cosas? Nosotros lo que queremos que haya una... Algunas veces se discutía eso. A ver, nosotros como trabajadores, lógicamente, siempre vamos a querer que haya los medios de producción en manos de los trabajadores, pero bueno, la realidad de eso está lejos, ¿no? Pero bueno, nosotros lo que en realidad planteamos es que haya una flota pesquera que realmente pueda explotar los recursos, donde bueno, haya una flota que no sea peligrosa, y obviamente que las condiciones de trabajo de nosotros sean mucho mejor, que se tengan en cuenta también, ¿no? Porque acá cuando se tiene en cuenta algún arreglo en un barco es bodega o motor. No hay otra cosa. Después, donde la gente come, vive, duerme, o la forma de trabajo en sí, no ha avanzado nada en los últimos 50 años. Muchas gracias, Alexis Pinto, por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. A mamá se le complicó para darnos la llave mañana. Uy, ¿cómo hacemos? Lo que parecía simple, hoy es un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. Ah, entonces sos como un locker que resuelve misterios. Exacto, y vengo a resolver el misterio de la llave. Pedile a tu madre que te las deje en uno de los lockers de Habitat. Recibís un código y vos las vas a buscar cuando puedas. Ah, y también me sirve para todas mis compritas de internet. Lo entendiste a la perfección. ¡Me vuelvo locker! ¿Dónde está? Se fue sin saludar. Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro.
Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Estoy ya tomando, disfrutando de un café con mi querido amigo Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo andas, Popi? Buenas noches, bien, tranquilo. ¿Estás tranquilo? Tranquilo, sí. Tranquilo, no hay nada para perder la calma. No. Es lo último que se pierde. La calma y la esperanza. Y la esperanza no la perdemos nunca, nosotros somos unas personas esperanzadas y calmadas, además. Popi, vamos a analizar los hechos políticos de la semana. La semana que pasa y un poco la semana que viene, porque esta semana va a estar marcada por la primera interpelación. La interpelación que el senador Sebastián da Silva le va a hacer al ministro Alfredo Frati. Una interpelación que a mi gusto nace renga, porque Sebastián da Silva está muy mal parado. Tuvo que renunciar a un cargo en la Cámara Inmobiliaria Rural. Cámara Inmobiliaria Rural, que era presidente de la Comisión Fiscal, ¿no? Ahí está. El propio intendente del Partido Nacional, Carlos Enciso, de Florida, dice, bueno, usted representa intereses extranjeros. Él tiene que reconocer que es director de 2 o 3 empresas con capitales extranjeros, pero que no representa su interés y no el sentido común. Quedó feo. Queda feo. Vos fíjate una cosa, aparte del hecho ideológico, de fondo, de si el Estado debe intervenir o no en la compra de tierras, sí, si debe facilitar o no la colonización, ¿no? Está el hecho de que, por eso en la Cámara esa Inmobiliaria Rural, desaparecen las comisiones acá. Seguro, no cobran comisiones en estas compras. No hay comisión. Nos explicó eso el otro día Aníbal Pereira, el senador Aníbal Pereira, en el show de miércoles con Mariano del Sanguinetti, que habla de la interpelación del renunciante. Me sorprendió al principio, y era porque había renunciado a este cargo. Claro, en una comisión del Parlamento, donde se trató el tema, el propio Sebastián da Silva nos leía el acta, Aníbal Pereira, decía... Claro que me hubiese gustado participar de esa compraventa. Porque, imagínate, pingo y ganancias deja, ¿no? Claro. Si la hacen entre privados, los escritorios se llevan su comisión, que debe ser muy importante. Él es consignatario de ganado también, ¿no? Y tiene negocios rurales, pero creo que uno importante es el de la cuestión de la venta de campos, ¿no? ¿Qué te parece? Un escritorio rural. Y ahora es el interpelante. Es difícil saber si esa interpelación es por una cosa o por otra, ¿no? Claro, pero en el fondo, más allá del negocio que pueda haber perdido él o sus amigos o sus ex socios, ¿no? En la Cámara, está el trasfondo ideológico, ¿no? ¿Por qué el Estado no puede fomentar la campaña, la conservación en la campaña de la gente? Y sobre todo, una cosa que escuchaba ahora al presidente de colonización, porque en realidad parece que parte de la crisis la industria láctea tiene que ver con la reducción de la remisión de leche en algunos lugares, ¿no? Sobre todo creo que le pasó a Lactaris, Calcari, esa, ¿no? Lactaris de un grupo internacional además, ¿no?
Y cerró. Cierra y se va a la granja. No abre. Con la casa. No abre de nuevo. Pero bueno, eso es esta interpelación va a ser la primera del periodo. Es una interpelación que puede tener ese trasfondo ideológico, pero que no deja de tener ese tufo a... ese condimento. Ese condimento de los negocios privados. Sí. Es feo para mí que haya legisladores que funcionen en esa lógica. Y así, medio que lo hacen desfachatadamente. Pero bueno, es una realidad. Y la otra también tiene un trasfondo de no ser, porque la interpelación la hace el diputado Servini, del Partido Colorado. La otra, te referís a la interpelación a Edgardo Ortuño. Por lo de Neptuno. Sí, claro. Y es otro negocio que se para, o sea que se canceló. ¿Te acordás que nosotros discutimos mucho sobre qué significaba Neptuno? Si era parte de una política de gobierno o un plan de negocio. Y el presidente de entonces, la calle Paula, firmó en los últimos días, sabiendo que el Frente estaba en contra, que Orsi estaba en contra, que los técnicos estaban en contra, que la comunidad local estaba en contra y que 6 de los 7 candidatos a intendentes en el departamento de San José, incluyendo a Alfredo Lago, candidato por el Partido Colorado, firmaron en contra de Neptuno. Sin embargo, Servini hace la interpelación. Sí, que también puede haber sido fue una iniciativa privada, ¿no? El proyecto en sí mismo era por la iniciativa de ese consorcio. Aguas de Montevideo, sí. Y ahora, pero ese consorcio arregló con el gobierno, porque fue una negociación que no se va a pagar indemnización, van a hacer otras obras. Lo cual quiere decir que si cambiaste el lugar del negocio, que seguía, para él el consorcio era un negocio. Claro, lo que pasa es que ahora, desde el punto de vista ambiental, y está claro, y la capacidad de potabilizar agua, que está claro que va a ser mejor esta resolución que esa que tenía que ver con la salinidad del Río de la Plata en algunos momentos, ¿no? Y el polder famoso. Ahí está, el polder, todo el efecto ambiental, 80 días que probablemente o más, que no te va a servir. Potabilizar, sí, claro. Y además todo el tema de la gestión de eso, y además el costo, una cosa 3 veces más caro, ¿no? 800 millones de dólares a lo largo de 20 años. 900, a 17 años, creo. Pero sí, estoy de acuerdo con que lo planteé también el otro día, que son interpelaciones que vienen a cuestionar al gobierno. ¿Por qué? Por haberse metido en cosas que afectan negociados o negocios, ¿sí? No es que están cuestionando el rumbo, ¿entendés? Es otra cosa. Es curioso si ese es el procedimiento, porque entonces, fíjate que eso podría suceder así. Viene el gobierno y dice, esta pauta, como dijo el señor Paz, presidente de Antel, que poner como figura para vender los celulares una persona tan polarizante como Pettinati, ¿no? Entonces dicen, esto no nos conviene. Entonces va a aparecer capaz el interpelante que quiere defender la pauta de Pettinati, o le decís, no puede ser que le estén dando a los canales semejantes beneficios. Va a aparecer el interpelante que quiere parar una política de medios, porque sabe, y así está feo, ¿no? Porque claro, pero lo que pasa es que más allá, lo que me parece no podemos perdernos es exclusivamente ver el condimento, ¿no? Y no ver el trasfondo ideológico, tanto en lo de Antel, como esto de la tierra, como esto del medio ambiente, ¿no? Porque en definitiva son batallas culturales también que está dando la derecha, que tenemos que dar, que tienen su forma de expresarse así, ¿no? Pero vamos a ver, no va a tener consecuencias, ¿no? En el Senado, porque no va a tener consecuencias la de Frati, que es en el Senado, pero la de ambiente, y hay mayoría de la oposición, digamos, pero no sé cómo va a actuar, ¿no? No, yo no digo que vayan a actuar para censurar. Ahí tenés Identidad Soberana, siempre ha votado con la oposición, siempre, en todo. Entonces vos pensás que va a votar. Y yo qué sé, pues le va a decir que es parte de la corporatocracia, ¿cómo es que dicen? Cleptocorporatocracia. Cleptocorporatocracia, ¿no?
¿Cómo? No importa. Empieza a ser las lenguas sintéticas, ahora viene... pero tuvo su éxito, porque él une así, cleptocorporatocracia, y hay gente que lo repite. Pero lo cierto es que hasta que no se dé esa interpelación no sabemos qué puede suceder. Yo no creo que se reúnan votos para la censura. Y además no sé si, por ejemplo, Cabildo Abierto está a favor de Neptuno. No tengo claro. Sí creo que el Partido Nacional y el Partido Colorado, que va a ser interpelante. Pero además, fíjate que no hay, desde el punto de vista de la academia, no hay una expresión contraria favorable, digamos, a Neptuno. No hay. Solo quiero plantearte que en el caso de la interpelación a Edgardo Ortuño en la Cámara de Diputados, va a ser la primera interpelación que yo recuerde en una Cámara donde la mayoría no es del gobierno. O sea, no vota con el gobierno. Y eso va a generar una situación nueva. Sí. De repente, después, los votos mayoritarios no son, no se corresponden con lo que la oposición interpelante quiere. Porque son 4 sectores esos, o 5, ¿no? Porque está el Partido Independiente también. Sí, pero acordate que el diputado de Florida también se expresó, me parece, a favor de Casapá. Sí. Pero después hay que ver lo que hacen ahí. Hay que ver. Yo no creo que reúnan esas voluntades como para censurar a un ministro por una cosa que... Pero va a ser un hecho nuevo, una interpelación en una Cámara que no controla el gobierno. Hasta ahora no había pasado eso. ¿O vos recordás? No. Por todas las interpelaciones que vimos cuando quiso el frente, que era oposición, nunca tenía votos para censurar, nada. No. Y el gobierno siempre tenía votos, o los tenía cuando el frente tenía mayoría absoluta. Una pregunta para hacerle a Botín, pero creo que el único ministro censurado fue durante el Pachecato. Creo que fue Peirano Facio, que después lo metió del ministro de Industria. Ah, puede ser, sí. Bueno, hay que preguntarle al profesor, yo no me acuerdo. Es una situación nueva. La semana pasada, Popi, el sábado, no habíamos tenido posibilidad de analizarlo, fue el plenario del Frente Amplio, el primer plenario del Frente que funciona en el contexto del gobierno. Y hay una resolución adoptada por la totalidad del plenario de salir a bancar al gobierno de Yamandu Orsi, de reeditar el Frente Te Escucha, ¿no? Hay un plan político aprobado por unanimidad, pero en el plenario hubo, y en general en el Frente Amplio, incluso se ha trascendido alguna declaración del propio Fernando Pereira a los senadores. Sí, yo tengo una versión de cómo fue eso ahí. A ver. Donde se dice que hay preocupación porque los cuestionamientos que hay a nivel de bases. A nivel de bases y de algunos grupos también, Y era obvio, es obvio, lo vemos, ¿no? Con dos cosas, ¿no? 1% o la discusión de impuestos y la situación de gas. Ah, sí. Pero además para mí se caía de Maduro esto. ¿Te acordás que lo hemos hablado? Sí. Se está subestimando este tema. Que no es solo un problema de principios, por ejemplo lo de Gaza, que para mí lo es. Yo he hablado en cuantas editoriales de esto, durante el gobierno y antes, pero durante el gobierno. Están subestimando. Los frente amplistas no se van a bancar este silencio en paz. Lo van a manifestar, se lo manifiestan al presidente del Frente Amplio, lo manifiestan en los comités. No se van a bancar. Pero acordate de la oleada de... Inexplicable para mí la actitud del gobierno en este tema Gaza. En el tema Gaza es inexplicable. Estuvo muy bien Dupuy en la ONU. Ah, sí, la representante uruguaya. Sí. Que no va a hacer ese discurso sin haberlo acordado con el canciller. O sea, no entiendo por qué esto sucede. Pero me parece clarísimo. Sí, no se va a salir de la norma sin hablarlo con alguien. Entonces, si ella puede decirlo, ¿por qué no lo puede decir el canciller? No sé. Ni mucho menos porque no lo puede, para mí, el presidente. Ahora viste que Alemania suspendió la venta de armas a Israel. Alemania, que era el mayor aliado casi, junto con Estados Unidos. ¿Por qué? Sí, porque Netanyahu dice que va a colonizar Gaza. Lo dijo, sí.
van a ocuparla toda militarmente. De hecho, aparentemente hay un problema, hay un conflicto entre el presidente, entre Benjamín Netanyahu y el ministro de Defensa, o el jefe de las Fuerzas Armadas israelíes, porque mientras el jefe de las armas israelíes dice eso es imposible, o tiene un costo militar altísimo, Netanyahu quiere ir y o sea, su voluntad genocida es mayor que la de los propios militares en el terreno. Sí, sí. Porque además en el terreno les ha costado vidas a ellos. Obvio que cuesta vida. Y eso, que está claro, que ni Hamas ni nadie en Gaza tiene armamento como, por ejemplo, helicópteros, aviación, ¿no? Lo que más que tienen son esos misiles tipo Kalashnikov, ¿no? O esas que... Fíjate... Qassam, como es que se llaman. No tienen lo que tuvo Irán para atacar Israel. Ni hablar que no tienen la estructura militar de Irán. Pero no tienen tanques. No tienen, como dirían los norteamericanos, cañones. alas. No tienen alas. No tienen aletas. Dicen, así hablan en las películas, ¿no? Y ni hablar de toda la tecnología, infraestructura, computación, drones, todo eso que tiene Israel, que Gaza es una tierra devastada. El otro día alguien me mostró una foto de Gaza y al lado una foto de Nagasaki o de Hiroshima, después de la bomba nuclear. Y es impresionante, es como igual. Y el otro tema, aparte de Gaza, es el tema cómo financiar las políticas que pretende aplicar el gobierno, ¿no? Ahí por el tema del 1%. El 1%, porque el programa Alfa dice salir de los impuestos, darle prioridad no a los impuestos al consumo, sino al capital, al patrimonio, a las rentas, ¿no? No dice vamos a poner un impuesto, ¿no? Pero dice que hay que estudiar esas cosas. Y Orsi ha cerrado la banda eso, ¿no? Bueno, ahora dice que no está en contra de discutir cosas, pero que está pegado al programa. Pero que el programa no es un corset. El programa no es un corset, es una guía. ¿Es una guía? Dijo él. Pero el programa es una guía. ¿Qué es el programa para vos? ¿El programa es un techo? ¿Es un piso? ¿Es una guía? ¿Es un corset? Son alineamientos estratégicos de la acción del gobierno, ¿no? Pero vos te podés apartar. Y se ha hecho. Pero podés, o sea, sí, está bien, pero tiene un costo, porque calentas a un pueblo. Sí, claro. Yo creo que no. Lo que pasa es que hay que diferenciar muy bien lo que es. Que a veces me parece que Fernando Pereira se va de mambo en eso. Lo que es la gestión del gobierno, como vos mismo lo decías, una cosa es decidir quién es el director de rentas o de la DGI, y otra cosa es vamos hacia allá. Para combatir la pobreza, ¿cómo lo vamos a hacer? La pobreza infantil, ¿no? Ese muletilla que tienen todos los partidos políticos y que es un problema real, ¿cómo lo vamos a hacer? Si están diciendo que el espacio fiscal del presupuesto son 140 millones de dólares en el quinquenio. Claro, lo puedo resolver con más endeudamiento también, pero si además la economía lo estás pensando, porque acá aparece una cosa que me parece difícil a mí, ¿no?, entender, porque toda la apuesta no es a mejorar todo el sistema tributario, y hablo de exenciones y hablo de impuestos, ¿no?, de exoneraciones y de impuestos, sino al crecimiento económico. Hubo crecimiento económico después de la pandemia y no derramó. No puede apostar exclusivamente al crecimiento, ¿no? Yo no sé de en qué momento. O sea, ¿vos creés en la teoría del derrame? Yo no. ¿Pero en el frente hay alguien que crea en la teoría del derrame? Yo creo que nadie la defiende como tal. Pero en la práctica, ¿qué es? Digo, capaz que me equivoco, ¿no? ¿Qué es crecimiento? Sin políticas que te lleven a facilitar las políticas. Yo creo públicas. Que si vos no tenés está claro, el crecimiento, espacio fiscal, como es el argumento, situación restrictiva. O sea, si vos querés llevar adelante un programa que es expansivo en el sentido de las políticas sociales y determinadas políticas progresistas, ¿no? Y no tenés espacio fiscal, o que porque te dejaron poca guita, porque en realidad siempre el mecanismo tiene que ver
con buscar mecanismos de recaudación, cosas redistributivas, ¿no? ¿Qué otra cosa podés hacer? Redistributiva no en el sentido de sacarle un inciso y ponerle a otro, sino de redistribución de la riqueza en un país. Pero ahora fíjate que porque surgió, si no, lo único que estás haciendo es apostando a que crezca la economía y derrame. Y eso es la teoría del derrame. Y ya sabemos que eso no funciona. Y bueno, por eso digo, crezca la torta, porque yo te digo, ¿cómo resolver el tema de la pobreza infantil? Que lo hemos dicho 1000 veces. Son hogares pobres. ¿Ah? Sí. No es que yo te duplico el bono crianza o esto y te resuelvo el tema, no. Creo que en el programa Alfa estaba una renta básica para los hogares monoparentales, sobre todo, ¿no? Sí, de mujeres. Pero si vos no se resuelve con asistencia económica, que es necesaria, ¿no? Pero estructuralmente no resolves el tema de la pobreza infantil así, ni de la pobreza. Necesitas políticas. Por ejemplo, dicen, con el 1% sacamos 800 millones de dólares. No sé si es así, esa cifra no sé. La has dicho acá de Rosa, ¿no? Sí, 600 y algo, ¿no? Ahora, entre 600 y 800. Si vos no, yo creo que hay un nudo, ya lo he dicho varias veces, hay un nudo gordiano ahí a cortar. Si vos no cambiás la matriz productiva, es muy difícil encontrar aspectos, correcciones estructurales para eliminar ese tumor, digamos, que es la pobreza infantil, ¿no? No hay forma. No, está bien, si vos, los cambios en la matriz productiva, todo ese tipo de cosas para producir incluso mayores niveles de bienestar, de empleo, mejores salarios, eso es una cosa. Pero para políticas sociales, por ejemplo, o de asistencia, si querés, para trabajar de manera inmediata sobre los hogares más pobres y donde se acumula, por cierto, la pobreza. Pero si una renta y básica, eso necesita un espacio fiscal. Necesitas una renta básica. Vos no lo resolvés ni con las asignaciones familiares, ni con las TUS, ni con el bono crianza. Está bien, pero todo eso necesita recursos. No, eso hay que hacerlo, estoy de acuerdo. ¿Y de dónde saca los recursos? Del presupuesto. Por eso me parece curioso. No, bueno, pero ¿de dónde se saca el recurso para el presupuesto? Acá lo que están planteando economistas como De Rosa o el PIT-CNT es, miremos esta fuente posible de recursos. Y si el gobierno se cierra y dice no va a haber ningún impuesto más, no va a haber cosas, entonces te estás como... O no haces nada o te endeudás. O estás buscando que crezca la economía y derrame. Y yo considero que es curioso eso como argumento. Ahora, viste que ha salido, por ejemplo, en el diario El País, el viernes, sale un artículo importante, no es el primero, en esa onda de enfrentamiento entre el MPP y el Partido Comunista. Están planteando una cosa así, ¿no? La semana anterior habían puesto gobierno en disputa. O sea, está claro que la derecha está apuntando a esa... Está apuntando a la división. Pero esa división. Pero yo te decía una cosa. Siempre los gobiernos, todos los gobiernos tienen algo en disputa, ¿no? No solo los progresistas, también la derecha. Por ejemplo, pero ellos no van a plantear eso, van a plantear que esos son coalición. Sí, vos bien, que el Frente Amplio es una sola organización y te dicen que es un gobierno en disputa. Sí, pero es una coalición también el Frente, ¿no? Pero es un partido político. Un partido político que tiene un partido con disciplina, además. Con disciplina, dirección única, programa único, ¿no? Y cuando hay un acuerdo ahí se vota en la Cámara. Está bien, pero yo lo que te digo es que siempre hay puntos de tensión en todo, digamos. No me asusta eso. Yo no hablaría de gobierno en disputa. Vos podés hablar de algunas líneas de acción en disputa, pero no gobierno en disputa, ¿no? Pero hay. Yo te decía la vez pasada, también es una coalición. Pero la intención del lacayismo, de llevar a eliminar el monopolio de los combustibles, chocó dentro de la coalición. Ahí viene disputa. Pues si se hacía o no se hacía. No se hizo, ¿no? Sí, hay disputas siempre, no me preocupa eso. Y además el Frente ha demostrado la capacidad de hacer síntesis, ¿no? Ahora, el problema es si la síntesis, hacia qué lado se van haciendo, ¿no? Pues la síntesis no es la mitad de cada uno. Siempre, me explico, no es el término medio. La síntesis se vuelca hacia algún lado siempre. Pero ahora, por ejemplo, que hay cierta calentura, hay calentura, y de hecho va a haber un paro general.
el próximo martes. Pues no hay acuerdo entre COFE, por ejemplo. Pero lo que pasa es que hay una cosa que entre los públicos y el gobierno, porque vos fíjate que las pautas, mi impresión de las pautas para los públicos, no hay franjas, ¿no? Más allá de que cada subsector, digamos, la mesa de entes, la NEP, pueden arreglar algunas cosas. En las pautas generales no hay franjas, ¿no? Pueden aparecer en la discusión particular de los grupos, ¿no? Pero no hay franjas, y quiere decir que no hay tampoco en las pautas generales, ¿no? Pues lo que se puede arreglar, no hay crecimiento de salario, ¿no? Se ajusta por la inflación. ¿Y vos qué pensás? Que es parte de la restricción que está manejando el equipo. El gobierno va a tener siempre el argumento de decir, bueno, acá lo que están peor son los privados. Por ejemplo, los salarios que crecen verdaderamente en los privados son los de la primera franja. Sí. Y eso prácticamente no tiene expresión en los públicos. O sea, en los públicos prácticamente no hay nadie que gane menos de 30 y pocos mil pesos. Salvo militares, policías. Salvo los soldados. Que ahora hay que ver si no hay partida especial para ellos. Y puede aparecer después, claro. Por eso te digo. Porque además, acordate que el Parlamento puede reaccionar recursos, ¿no? Sí. Hay que ver, pero yo me parece que la lógica esta de que tenemos restricciones pues nos dejaron en la lona, compromete también algunas cosas políticas, ¿no? Si no buscas otra forma de financiamiento del presupuesto. Además, está bien, la cláusula de los públicos tiene una cláusula de que si crece la economía se vuelve a discutir. Ahora, ¿cuánto es el crecimiento de la economía? Porque siempre dicen, la economía tiene que crecer un 3,5. Aparentemente hay un 2,8 este año y un 2,5 el año que viene. Según pronóstico, ojo, yo no sé qué va a pasar. Pero además hay otra cosa, y yo no sé qué tiempo tenemos, pero el mundo está discutiendo el impuesto a los super ricos y a los ricos, ¿no? Sí, pero dice Orsi que esos no pasan ni en avión por acá. Pero que como fuera otro tema. A tu medida, yo qué sé. Como en la canción esa, a tu medida, a tu manera, a mi manera. A mi manera. A mi manera, ¿no? Pero fíjate que Orsi espera quedarse con el 15% del impuesto mínimo global de las multinacionales. Popi, en las próximas semanas... No estás. Pero vas a estar muy bien acompañado por Mariano Sanguinetti, por Rodrigo Alonso, por Lautaro Rijo, que van a andar y siempre son mejores los programas cuando no estoy yo. Yo ya he llegado a esa conclusión. De todas maneras, no me serruches totalmente el piso. Jamás cuando vuelva que quiero tomar un café, ver si traigo algún chocolatín. Fíjate en la silla, bien, por la duda. Por las dudas. Gracias, Popi. Gracias, buen viaje. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.